Bueno, vamos a entrevistar a una trabajadora de la salud del Hospital Central. Hola, soy Mirta Postisi, trabajo en el laboratorio de guardia del Hospital Central hace 8 años. ¿A qué te dedicas? Soy técnica en el laboratorio del Hospital Central. ¿Cuál es tu tarea o labor en tu trabajo? Específicamente hacemos las extracciones a los pacientes internados, a las terapias de COVID, a pacientes de consultorio externo y de guardia. Cuando vamos a las terapias de COVID, nosotros los hisopamos a los pacientes y remitimos la muestra a biología molecular. ¿Cuáles son las protecciones que ustedes utilizan ante un paciente con COVID? Nosotros, el hospital nos da ambos, que solo lo utilizamos dentro del hospital. Luego, cuando tenemos que hisopar a un paciente con COVID, nos ponemos un blusón arriba del ambo, nos ponemos cofia, nos ponemos gafas, tenemos el barbijo N95, guantes y botas. Entramos en esas condiciones a hisoparlos y una vez que lo hisopamos, nos retiramos todo el blusón, las cofias, las botas y solo nos dejamos la parte de las gafas y el barbijo. Afuera, en una bolsa donde metemos el material que hemos sacado, el hisopo, nos sacamos los guantes y después esterilizamos todo lo que es gafas y el barbijo lo dejamos hasta llegar al laboratorio. ¿Cómo se vive en el Hospital Central el tema de la pandemia? La verdad que atendemos muchos pacientes por día, más de 200. Eh, Hay 6 terapias de COVID, de las cuales hace una semana se habilitó otra terapia, la cual ya está completa. Eso quiere decir que estamos bastante colapsados en el tema de camas, parte de la terapia. Eh, y mucha gente haciendo colas para turnos, para hacerse ver. La verdad que son muchos eh, los pacientes que atendemos por día. ¿Cómo se les hace el hisopado a los pacientes? Como ya le expliqué anteriormente, usamos todo el equipo de protección. Una vez que tenemos el equipo de protección, llamamos al paciente, o si tenemos que ir a una sala, obviamente está internado en una cama, pero te voy a explicar específicamente cuándo el paciente puede caminar. Llamamos al paciente, que previamente tiene que traernos la ficha epidemiológica, que esa es llenada por un médico clínico, donde se le hacen las preguntas si ha tenido contacto con un paciente COVID, si ha viajado al exterior, los síntomas que tienen. Recibimos esa ficha, hacemos sentar al paciente. Nosotros tenemos un hisopo que viene en un tubo cónico con un líquido que hace que permanezca en condiciones el hisopo. Le decimos al paciente que se saque, se baje el barbijo hasta un poco más, hasta la boca, inclina un poco la cabeza y se le introduce el hisopo, ingresándolo suavemente hasta la cavidad nasal, ¿sí? Eso tiene que ingresar casi todo el hisopo, y luego lo retiramos y lo colocamos en el tubo cónico. Una vez que es bastante molesto, una vez que hacemos eso, lo colocamos en una bolsa y con la bolsa y la ficha epidemiológica se lleva a biología molecular. ¿Cómo se les hace el hisopado a los pacientes? Como ya le expliqué anteriormente, usamos todo el equipo de protección. Una vez que tenemos el equipo de protección, llamamos al paciente, o si tenemos que ir a una sala, obviamente está internado en una cama, pero te voy a explicar específicamente cuándo el paciente puede caminar. Llamamos al paciente, que previamente tiene que traernos la ficha epidemiológica, que esa es llenada por un médico clínico, donde se le hacen las preguntas si ha tenido contacto con un paciente COVID, si ha viajado al exterior, los síntomas que tienen. Recibimos esa ficha, hacemos sentar al paciente. Nosotros tenemos un hisopo que viene en un tubo cónico con un líquido que hace que permanezca en condiciones el hisopo. Le decimos al paciente que se saque, se baje el barbijo hasta un poco más, hasta la boca, inclina un poco la cabeza y se le introduce el hisopo, ingresándolo suavemente hasta la cavidad nasal, ¿sí? Eso tiene que ingresar casi todo el hisopo,
y luego lo retiramos y lo colocamos en el tubo cónico. Una vez que es bastante molesto, una vez que hacemos eso, lo colocamos en una bolsa y con la bolsa y la ficha epidemiológica se lleva a biología molecular.